Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos en nuestro tema, la construcción del dominio, y ahora vamos a ver un poco el tema de las clases. Existen diversos tipos de nodos de clases. Por ejemplo, aquí vemos algunos nodos que son, por ejemplo, una clase común y corriente, y hay dentro de UML algo que llamamos los estereotipos, que nos hacen ciertas variaciones en el lenguaje de UML. Por ejemplo, si yo quisiera representar una clase como persistente, algo que se graba, ¿sí? Que permanece en el tiempo, puedo hacerlo a través de este estereotipo que dice aquí entity, o lo puedo hacer a través de este símbolo, que es un símbolo aceptado para representar que algo es persistente, o lo puedo hacer a través también de una figura, ¿sí? Todo esto, nomenclatura es totalmente válida y la van a ver en diversos diagramas. Incluso cuando ustedes vean algunos diagramas de UML, pueden llegar, por ejemplo, a ver símbolos de computadores, de nodos, porque es válido y el lenguaje UML nos permite como tal hacer este tipo de variaciones. Ahora bien, cuando estamos creando el modelo del dominio, eh, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Son 5 pasos a saber. El primero es que vamos a dibujar un nodo de la clase por cada abstracción, ¿sí? Ya vimos en el capítulo pasado cómo se creaban estas abstracciones, entonces ahora vamos a dibujar esas clases. Después vamos a dibujar las asociaciones y cómo se colaboran entre ellas y vamos a documentar después las relaciones y los nombres de los roles. Después vamos a identificar la multiplicidad, es decir, la cardinalidad tal que también llamamos. Y por último, que es un paso opcional, es vamos a colocar la navegación de la asociación. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero lo mejor es ir a la práctica y ver cómo funciona en un diagrama real. El primer punto, nos vamos a los nodos de la clase. Ya teníamos unas abstracciones identificadas, entonces ahora las vamos a convertir en clases. Fíjense aquí como tengo equipo, tengo jugador, tengo game, que es el juego, tengo point y tengo liga. Disculpen que aquí algunas cosas me quedaron en español, pero son las mismas clases que vamos a ver o que hemos visto dentro de la traducción de inglés, ¿no? De todas formas, en el código todo lo vamos a tener en inglés. Ahora vamos a lo que es dibujar las asociaciones. Ya teniendo las clases, ahora dibujamos las asociaciones. ¿Qué se relaciona con qué? Pues, por ejemplo, un juego se relaciona con punto, ¿sí? Eh, el juego también se relaciona con un equipo porque pues para un juego necesitamos saber qué equipos jugaron el juego y qué puntaje hicieron en qué tiempo determinado. Un equipo está compuesto, pues está asociado a varios jugadores y las ligas están asociadas a los equipos. Fíjense que también una de las cosas que yo hice en el punto anterior es también colocar los atributos. Por ejemplo, el equipo o el team tiene un nombre, ¿cierto? El jugador o el player tiene un player name, ¿sí? El game tiene una hora en la que se jugó el juego. El point tiene un time, el tiempo en el que se hizo el punto. Y la liga, pues en este momento no le estamos dando absolutamente ningún atributo. ¿Qué nos dice esto? Los distintos niveles de abstracción que ya los habíamos hablado. En algunos casos yo puedo llegar a necesitar un nivel más alto de abstracción o un nivel más bajo de abstracción menos detallado. Bueno, vamos al punto 3 que es identificar y nombrar las asociaciones. Vean que vamos por una secuencia. El diagrama cada vez se va enriqueciendo más. Cuando nombramos las asociaciones, algunas veces digamos que es útil hacerlo, otras veces no, porque prácticamente pueden tomar el mismo rol, el mismo nombre que tiene el nombre de la clase. Por ejemplo, acá, fíjense, equipo o team y game, ¿cierto? Aquí tienen el mismo nombre de la clase y aquí también tiene el mismo nombre de la clase. Luego, no tiene sentido colocarlo, pero lo estoy haciendo como por decir un ejemplo, ¿sí? Digamos que en qué casos sí puede llegar a variar. Por ejemplo, si yo tengo una relación entre una clase persona, ¿cierto? Dentro de una empresa, una persona puede ser jefe, ¿sí? Y la misma persona puede jugar otro rol como de, no sé, ingeniero
otra persona puede ser manager, ¿cierto? La misma persona puede desempeñar varios roles. Bueno, aquí seguimos con los nombres de las asociaciones. Aquí ya no lo pusimos porque ya vimos que es redundante tenerlo. Pero si estamos colocando, por ejemplo, que un juego lo jugaron los equipos X, ¿cierto? La liga se compone de tantos equipos. Un equipo tiene un jugador y un game se le hicieron N puntos en ese juego. Ahora vamos al punto 4, identificar la multiplicidad, ¿sí? Para identificar la multiplicidad, lo que voy a hacer es revisar cuál es la cardinalidad en estas relaciones que estamos viendo acá. El primero, por ejemplo, el juego, ¿sí? El juego y el equipo, el juego puede llegar a tener uno o más equipos, ¿cierto? Pues en este caso es dos, eh, eh, ¿sí? Pero pues digamos que, de hecho aquí está, fíjense, el juego puede tener dos equipos, perdón que lo estaba confundiendo con este de acá, y un equipo va a tener, va a poder participar en uno o más juegos, ¿sí? El juego pues va a tener cero o muchos puntos y un punto va a corresponder a un juego. Lo hacemos así porque pues un punto es exclusivo de un juego y no es que vayamos a reutilizar punto en muchas partes, sino que es exclusivo de un juego que jugaron dos equipos en particular. Ahora sí, vamos a esta otra parte. La liga puede tener uno o más equipos y la liga se compone de un equipo puede estar en una sola liga. Digamos que esa es una de las reglas que podemos llegar a tener acá. El equipo también, perdón, puede tener uno o más jugadores, pues generalmente van a ser mucho más de uno, y un jugador pues va a pertenecer a un equipo. Digamos que un equipo, un jugador, tenemos una restricción de que no puede estar en muchos equipos por temas de exclusividad, ¿no? Bueno, el punto 5 no lo vamos a hacer porque es opcional, entonces ahora sí vamos a irnos a lo que es cómo validar este modelo, cómo sé yo si el modelo que hice, que ese que dibujé ahí, es válido o no es válido. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Los diagramas de objetos son los que nos van a ayudar a eso. Pero ¿cómo hacemos un diagrama de objetos? Lo que hacemos es generalmente escogemos un caso de uso, una historia de usuario y empezamos a construir los objetos en base a esa historia, en base a esos escenarios que están ahí. Al final lo que hacemos es comparar el diagrama de objetos contra la versión del modelo y vemos si algunos de los constraints que nosotros colocamos en todos esos pasos que vimos se está violando o no. De esta forma vamos afinando el diagrama. Para que recordar un poco, los objetos se pueden graficar de esta manera. En este caso el objeto se llama blue, es del tipo run, ¿sí? Lo que está después de los dos puntos es la clase, ¿sí? Aquí es un objeto anónimo de la clase run. Aquí es un objeto blue con nombre de la clase run, y aquí es un objeto victoria que no tiene clase, por lo tanto estaría heredando de la clase por defecto, que es la clase object, que es la clase papá de todas en Java, ¿no? Ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí llegamos con este video de la validación de nuestro dominio. Espero que les haya gustado y espero les sea de mucha utilidad porque aquí en adelante pues nos va a servir mucho para los proyectos y las prácticas que vamos a tener. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente video.